Es momento de nuestra entrevista internacional acá en Democracia. Benjamin Gedan es director del programa latinoamericano del Wilson Center y profesor de la Universidad Johns Hopkins. Formó parte del Consejo de Seguridad Nacional bajo el mandato de Barack Obama, ejerciendo como director para Sudamérica. Veamos la conversación que sostuvimos hace algunos días con Benjamin. Benjamin, muchísimas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Es un placer, gracias por invitarme. Quisiera comenzar con algo que es contingente en nuestro continente, que es algo que tú planteas muy interesante. No hay pruebas de cambios ideológicos en la región, sino un rechazo generalizado al oficialismo, y eso se comprueba en las últimas elecciones donde siempre ha ganado la oposición. ¿A qué responde, a tu juicio, este cuadro? Pero casi la mayoría de los países de la región. Hay excepciones. Es probable que este año los partidos que están en el poder, tanto en México como en la República Dominicana, van a mantenerse en el poder. Pero en casi todas las elecciones en los últimos años hemos visto victorias por las oposiciones. Y es precisamente por lo que dices, que hoy en día en la región los pueblos latinoamericanos no están muy satisfechos, no creen que los mandatorios tienen la capacidad para hacer frente a los retos más urgentes que los países enfrentan. ¿Y dónde queda la política en este actual sistema? Porque ya pareciera que no pesa tanto ser de izquierda, de centro o de derecha, sino que los clivajes van por otro lado, ¿no? No tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con demandas generalizadas para instituciones democráticas más fuertes, para sistemas de salud pública y de educación más capaces para ampliar el acceso y para otorgar servicios públicos adecuados. Tiene que ver con economías estancadas por muchos años, casi una década, otra década perdida en Latinoamérica. Pues, repito, no tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con las necesidades de los pueblos latinoamericanos. Y en ese contexto, una de las clamores que hay en Latinoamérica es por mayor seguridad. El crimen organizado se ha transnacionalizado, ha corrompido en muchos casos el Estado, y hemos visto el surgimiento de figuras como Nayib Bukele, que es lo más sintomático probablemente de este fenómeno. ¿Cómo lo ves tú, Benjamin, y por dónde crees que podría haber caminos de solución? Es un tema gravísimo, a mi juicio, porque lo que pasa en países como El Salvador es que los gobiernos, cuando intentan hacer frente a la crisis de inseguridad, nunca respetan a la democracia. Lo que ofrecen es más seguridad y menos democracia, menos libertad, menos derechos humanos. Y mi preocupación es que los éxitos con respecto a la tasa de violencia, de homicidios en El Salvador, vayan a replicarse en otros países de la región, y no solamente en México y América Central, donde estamos acostumbrados a niveles muy altos de inseguridad, sino también en Sudamérica, países como la Argentina, como Chile, donde también hoy día la inseguridad es un tema electoral muy fuerte. Ahora, lo que ha ocurrido en El Salvador tiene un origen, ¿cierto? Que fueron décadas de violencia y de frustración de la ciudadanía. ¿Cómo hacer para que algo que parece una decisión electoral razonable, ¿no?, que es elegir, a pesar de que sabemos que no lo es porque pone en riesgo la democracia, pero elegir una persona que promete que va a terminar con el crimen y que para eso utiliza todos los métodos, le da tranquilidad de todos modos a la ciudadanía, y por eso es algo tan difícil de manejar, ¿no? Bueno, hay que reconocer que para un votante en promedio en El Salvador tiene todo sentido elegir a una persona que tenga la capacidad para disminuir la tasa de homicidios, por haber sido por tanto tiempo un país sumamente peligroso. Pero lo que quiero destacar es que ningún pueblo latinoamericano deba tener que elegir entre la democracia y la seguridad. Lo importante es que tengan la capacidad los gobiernos latinoamericanos de hacer las dos cosas: proteger a los derechos civiles, los derechos humanos, mientras ofrecen una respuesta a la inseguridad a través de sistemas de justicia más fortalecidos y más capaces.
A ver, hablemos de dos ejemplos de populismo en América Latina. El primero es Argentina y el ascenso de Javier Milei. Y el segundo es lo que puede pasar en Estados Unidos con un eventual triunfo de Donald Trump en la próxima elección presidencial. Puede que ocurra o puede que no ocurra. Son populistas que llegan al poder por distintas razones. Me gustaría tener, Benjamin, tu análisis. Bueno, en la Argentina para mí es más entendible porque el pueblo argentino ha pasado tantos años con crisis económica, no importa los colores políticos de los gobernantes. Lo que quiero decir es que bajo el liderazgo de peronistas y de la oposición centro-derecha, el país ha estado estancado por tanto tiempo y con mucho sufrimiento, con una tasa de pobreza alrededor de 50% y con inflación encima de 200 en el año pasado. Por eso fue razonable tomar el riesgo de elegir a un outsider, a un populista, llevando ideas bastante distintas a la Casa Rosada en Buenos Aires. En Estados Unidos hay algo en común, que hay también un rechazo a las fuerzas políticas más tradicionales, a los partidos políticos más tradicionales, pero no veo un nivel parecido de pobreza, de desempleo, de crisis, de sufrimiento. Por eso hay factores distintos acá. Pero ¿no es sorprendente de todas maneras que exista la posibilidad de que vuelva al poder? Bueno, tampoco el expresidente Trump es un político muy popular. De hecho, lo que tenemos en las elecciones estadounidenses son dos candidatos poco populares. Pues hay otros factores que tienen que ver con los internos de los partidos políticos acá, pero no creo que hay una demanda tan fuerte en el pueblo americano para la vuelta de él o para la reelección del mandatario actual. Del presidente Biden, claro. Y por último, Benjamin, ¿cómo ves desde Washington la situación de Chile con un presidente de izquierda, de una nueva izquierda, que ha mantenido estable su nivel de aprobación, pero que es un nivel de aprobación bastante bajo, en torno al 30%? Bueno, lo que pasa en Chile es algo que hemos visto en otros países latinoamericanos en los últimos años, es que cuando llegan al poder candidatos de la izquierda más que nada, llevan al poder muchas expectativas altas para transformaciones de las sociedades, para la creación de sociedades más igualdades, ¿no? Y no es fácil llevar a cabo a esas metas, a esos objetivos económicos y sociales, más difícil aún cuando no se tiene mayorías en el Congreso, que es lo típico hoy en día, por ejemplo, en Colombia también y en Brasil. Como resultado, hay lunas de miel bastante cortas y hay la sensación de frustración en el pueblo. Y por eso es muy probable que en Chile vuelva la oposición, vuelva los partidos conservadores al poder en las próximas elecciones. Creo que tiene que ver con esos factores estructurales. ¿Y notas una diferencia entre el tipo de izquierda de Gabriel Boric que el de Petro y el de Lula? Sí, no, para mí la administración de Boric ha sido mucho más pragmática, ha sido mucho más comprometida con los derechos humanos en toda la región, en todo el mundo, y tiene para mí un estilo más consensual, con ganas de tender puentes con otras fuerzas políticas para al menos avanzar con algunos de los proyectos legislativos. Lo que sí tienen en común es ese factor de expectativas que tanto Boric como Petro como Lula llevaron al poder, esa idea de transformaciones profundas en sus sociedades y es poco fácil llevar a cabo a una visión tan dramática, tan transformacional. Muchísimas gracias, Benjamin, por tu análisis y por la conversación en CNN Chile. Gracias a ti.